Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Bueno, vais a estar viendo este vídeo el día 13 de junio, si todo va bien, que es exactamente un día antes de mi cumpleaños. Y estuve preguntando, pues a ver si a alguien se le ocurría o le apetecía ver algo, digamos, más específico, más especial para celebrar este día, que ya sabéis que a mí me cuesta un poquito y que en realidad yo tengo un poco de síndrome de Peter Pan, pero esto era una manera, pues eso, de hacerlo más liviano, de hacer algo bonito por ese día, ¿no? Así que hubo una persona en Instagram que me dio varias ideas y luego tuve también en el grupo del club de lectura pues también alguna que otra sugerencia, así que lo agradezco muchísimo a esas personas que me comentaron y hubo una idea que me gustó bastante y que fue común en los dos sitios. Y se trata de hablar de libros que me han marcado, libros que han sido especiales para mí en cada una de las épocas de mi vida. A lo mejor pues son los primeros años, luego entre los 10 y los 20, entre los 20 y los 30 y ahora pues a lo largo de mis 30 que, pues eso, libros que de alguna manera hayan supuesto algo importante para mí o los guarde con cariño, ¿no? Por alguna razón. Así es que creo que es una idea muy bonita, que de muchos de ellos ya he hablado, pero bueno, en cualquier caso, para que quede un poco como este análisis un poco de libros que han sido especiales, y quién sabe si a lo mejor dentro de 10 años yo sigo grabando vídeos por aquí, puedo hacer otro pues con la siguiente década, que me cuesta trabajo hasta pensar en ella y mucho más decirla. Así es que nada más, muchas gracias por estar aquí durante todo este tiempo que ya llevo subiendo vídeos, por celebrar este día conmigo, por hacerlo mucho más divertido. ¿Dónde va a parar? Y que, bueno, pues nada, que gracias y voy a comenzar, no me voy a enrollar más. Pero antes de empezar, ya sabéis, os voy a recordar cómo podéis apoyar al canal y ayudar a que pues tenga más visibilidad, y ya sabéis que estas interacciones son las mismas de siempre. Os podéis suscribir, podéis darle a me gusta o no me gusta, podéis dejarme un comentario, podéis compartirlo con las personas que penséis que puedan estar interesadas, no sé. Todo esto que va a ayudar a que YouTube entienda que es un canal que tiene mucha interacción y que le gusta a la gente y entonces lo enseñe para que seamos cada vez más personas por esta gran familia. Y por supuesto también tenéis aquí debajo mis redes sociales para que les echéis un vistazo si os apetece, y el enlace al grupo general del club de lectura de Una Fantasía de Club, que la verdad que estamos metidos en un montón de fregados y estamos pasándolo de maravilla, así es que os esperamos por allí. Y ahora sí, comenzamos con los libros más especiales de mi vida lectora. Voy a empezar haciendo no trampa, porque no es una trampa como tal, pero sí que es un libro que empecé, en realidad no empezó siendo lectura mía, sino que era algo que me leía mi madre. Y es la primera manera con la que conecté, ¿no?, con esto, con la lectura, con esta rutina de mundos y de historias diferentes a la mía, de poder vivir mil vidas a través de las páginas. Y además ese momento de unión con mi madre, todas las noches me leía un ratito y era como un momento mágico, ¿no? Era como un momento de que estabas deseando que llegase, ¿no? Y claro, esto fue lo que incentivó mi amor por la lectura, porque fue como además un nexo de unión con ella, y además yo siempre he visto a mis padres leer y no sé, fue ese inicio a algo maravilloso, ¿no? Y os estoy hablando, esta es mi edición, os estoy hablando de los cuentos de Beatrix Potter. Bueno, mi edición está, como podéis ver, bastante mal. Esto traía incluso una sobrecubierta, tiene toda una serie de dibujos que hacía la propia autora, ilustraba sus historias, y son cuentos en los que pues los animales son los que viven las aventuras, ¿no? Son preciosos, tienen pues eso, son cuentecitos muy cortitos, como fábulas, y mi madre me leía cada noche uno. Y era un momento súper especial. Estos los leía y los releía y los volvía a leer. Y ya digo, era el momento este de la noche
en que ya te vas a la cama y tienes ese momento tan íntimo, ¿no? Y era precioso, entonces me lo empezó a leer ella y cuando ya tuve yo la capacidad, pues evidentemente también empecé a leerlo yo y ya digo, está muy trabajado porque además mis hermanas cuando eran pequeñas, ellas no han tenido este tanto hábito como yo, pero me cogían este libro, no sé, o sea, cómo se les ocurrió coger este libro, para hacerse como una especie de archivador de hojitas de olor. ¿Sabéis estas hojitas, o sea, estas cartas con sobrecitos y tal que tenían un buen olorcito y tenían dibujos y tal? Pues aquí hay un índice maravilloso escrito a boli, bueno, no se va a apreciar, pero está aquí, que dice: hojitas chicas, del todo, chicas, medianas libro, grandes, sobres, paquetes, portadas, o sea, hay como un índice y luego tú te ibas a la página y ahí estaban esas hojas. Cuando yo me enteré, evidentemente las quería, bueno, pues ya sabéis, imaginaos, ¿no? Pero bueno, pues eso, está muy trabajado porque ellas lo usaron para esto durante una temporada hasta que yo me di cuenta, porque yo ya era más mayor. Pero ya digo, igualmente este libro le tengo mucho cariño porque supuso mi primera conexión con el mundo de la lectura a través de mi madre, porque esta edición es la mía, o sea, yo luego he comprado este mismo libro, pero para que mis hijos lo tengan y que lo puedan disfrutar también como una tradición. Yo le leía estos libros a mis hijos también, estos cuentos, y ya digo, fue mi primera conexión con la lectura, como historias en particular y este volumen concreto porque es exactamente el mismo que me leía ella y aquí sigue. Y otro de los libros de esta época un poco más precoz, de estos inicios a la lectura, y que este sí que me lo leí yo y es que fue el primero que leí yo siendo una enana, es Lun de Carlos Murciano, en la colección de Ala Delta, esta que era amarilla. Este libro también es el mío y es de estos que se leen a partir de los 3 años y es que yo empecé a leer muy prontito también y bueno, pues este me lo leí yo. Pues si no me lo leí, yo qué sé, 20 veces, no me lo leí ninguna, yo creo que más. Ya veis, es súper cortito, la letra es gigante y tiene muchas ilustraciones que me encantaban y me recuerda mucho pues eso, a esa época en la que yo empezaba a leer y todavía, pues eso, no estás suelta aún, y con este libro llegué a estarlo, ¿no? Lo bonito además es que el autor vino al colegio y nos habló del libro y fue como mi primera presentación y fue muy bonito y lo recuerdo, ya digo, como algo súper especial y lo he leído muchísimo y además, bueno, pues os voy a leer un poquito la sinopsis porque es que me parece tan bonito. Dice: ¿qué hacer para que un niño coma? Puede ser buena idea contarle el cuento de Lun, el travieso hijo de la luna que a veces baja a la tierra y visita a los niños mientras duermen. Bueno, además dice, Carlos Murciano es poeta de vocación y oficio, se notaba, era un libro muy bonito, escrito de una manera muy musical, ¿no? Y para un niño pues es algo muy interesante, ¿no? Y ya digo, es como un niño que le estaba costando terminarse la cena y la mujer que estaba cuidando de él le cuenta el cuento de El hijo de la luna y es súper juguetón, súper divertido. Te va contando anécdotas pues de cómo donde él vive, por ejemplo, los helados, a medida que más los chupas más grandes se hacen, entonces son helados infinitos, tal, no sé, como cositas súper divertidas. Y claro, el niño, mientras que se lo iban contando, iba comiéndose toda la cena. Muy bonito y le tengo muchísimo cariño por eso, porque fue el primero que me leí yo de manera autónoma, sin que nadie estuviera a mi lado, sin que, bueno, a mi lado podían estar, ¿no? Pero me refiero que no me lo estaban leyendo, no me lo estaban contando, no me estaban ayudando y yo tendría pues eso, unos 3 añitos cuando me terminé este libro y me lo releí y me lo releí y me lo releí infinito, aquí sigue y mis hijos también lo han leído, por supuesto, y este está bastante bien cuidado, sorprendentemente. Mis hermanas no le metieron mucha mano. Damos un salto ahora ya de década, ahora ya sí, aquí ya habría cumplido los 10 años, de hecho ya tendría más, tendría como 12 o 13 años y voy a cambiar totalmente porque habéis visto que estos son libros más sencillitos y tal, y yo ya a partir de los 12 años o una cosa así empecé a leer libros un poco más extensos y tal, y por supuesto uno de ellos
y que seguro que vais a saber antes de que yo diga, es El Señor de los Anillos. Este es solo el primer volumen. Ya sabéis que es un único libro se dividió en 3 tomos. Este es La Comunidad del Anillo y luego estaba Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Yo tengo los 3 en esta edición, aparte de tener una que durante mucho tiempo estuvo aquí, pero como se estaba deformando un poco, lo tengo ya guardado de otra manera para protegerlo, que es la edición súper grande ilustrada por Alan Lee en un tomo único y es espectacular, pero esta es la que yo leí en origen. Esta es la que me tuvo enganchada, que me leí, pues no sé, 1 o 2 noches cada uno, no lo sé, pero yo no podía parar. Fue una cosa maravillosa. No sé, este libro supuso para mí también un antes y un después en la lectura, porque me hizo enfrentarme a libros ya mucho más extensos sin tenerles ningún miedo, porque ya digo, hasta ahora, o sea, hasta ese momento yo estuve leyendo muchísimo, pero eran libros un poco más, o sea, no tan tochos, ¿no? Por así decir. Alguno había y tal, pero esto era como, es que son como 1500 páginas de libro y era como, imponía, ¿no? A dar ese salto, y sin embargo, ya digo, no me costó nada. Además, era meterme en una fantasía ya mucho más grandiosa, mucho más elaborada, mucho más detallada, con una creación de mundo ya espectacular, con unos personajes a los que le cogías muchísimo cariño y que, claro, los veías a lo largo de muchísimas páginas y vivías muchas aventuras con ellos. Entonces eran historias que ya, pues eso, que te calaban muy profundamente, que te hacían sentir muchas emociones, que a mí me hacían estar dentro de la historia, ¿no? Y vivirlo como muy en primera persona, ¿no? Entonces, hasta ese momento había leído muchos libros y había leído también algo de, bueno, había leído fantasía, pero más juvenil, había leído otras cosas, ¿no? Pero esto hizo, primero, que me lanzase a leer ya todo tipo de libros, o sea, quiero decir, me daba igual la extensión, les perdí el miedo. Y segundo, a sumergirme mucho más en la fantasía, en una fantasía elaborada, en una fantasía en la que mi mente pudiera imaginar y pudiese viajar a mundos inexistentes, ¿no? Y salir un poco de mi día a día, y era ese momento de enganche absoluto, o sea, fue maravilloso y fue el primer libro, yo creo que eso, que me leí con avidez y con necesidad. Yo necesitaba llegar a casa para ponerme a leerlo. No me importaba dormir, no me importaba comer, no me importaba nada, solo quería seguir con todos ellos. Así que, ya digo, fue como ese primer momento de conectar con algo más, ¿no? Así que El Señor de los Anillos siempre va a ser especial. Y otro de esos libros que me marcó muchísimo en esta época, y que es que recuerdo perfectamente la situación en la que lo estaba leyendo, es Madre Tierra, Padre Cielo. Yo ya os he hablado de este libro. Este es inicio de una trilogía ambientada en la prehistoria. Y bueno, ya os comenté en otra ocasión que leí Neandertal, que era un libro ambientado, o sea, ambientado en el presente, por así decir, pero como que tenía un componente en el que nos hablaba de la prehistoria, porque era que encontraban unos restos como del eslabón perdido, ¿no? Y analizaban un poco esa época y cosas pasaban, porque también era un poco thriller, había complots por ahí y tal, ¿no? Pero lo que más me interesó de ese libro, aparte de ser uno de esos primeros libros que también me leí como más adultos, fue el tema de la ambientación, o sea, como el descubrimiento de este eslabón perdido, cuando nos hablaban de la prehistoria, todo esto. O sea, yo descubrí que por ahí podía entrar algo que me gustaba, ¿no? Entonces le pregunté a mi madre y ella, a pesar de tener también el Clan del Oso Cavernario, esos no me los dejó en ese momento, y me dejó este, que era más cortito, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí fue todo un shock. Son libros duros, o sea, no sé si hoy en día, o sea, a ver, libros duros por lo que pasan y por escenas que tienen, que son complicadas de digerir, para esa edad, porque ya digo, yo tendría eso también, 12, 13, del palo A cuando leí El Señor de los Anillos. Pero me absorbieron tanto, me encantó la ambientación, me sentí también eso como muy inmersa en toda esa historia, en toda esa ambientación, por lo bien que te describía todo, por lo bien que te podías imaginar lo que suponía vivir en esa época, ¿no? Lo duro que era, y bueno, un poco pues
toda la ambientación, de cómo era el entorno, ¿no? Y todos los ecosistemas y ves la diferencia respecto de lo que hay hoy en día, quizás, ¿no? Y cómo hemos ido, pues, arrasando un poco nuestro entorno, ¿no? Y hemos ido influyendo en él. Pero aquí era muy interesante eso, ver las costumbres, ver cómo curtían la piel para, pues, poder cubrirse con ellas, cómo hacían sus herramientas, fabricaban sus herramientas, tal. O sea, un poco es como, tiene su toque antropológico, ¿no? Y es muy interesante, aparte de tener lo que es la trama conductora de la novela, que ya digo que esa es la parte dura, ¿no? Porque ocurren cosas complicadas. Pero es que me recuerdo leyendo este libro en la playa y ni me bañé, ni me levanté de la toalla, me quedé debajo de la sombrilla y no podía parar, no podía parar. Me leí este en un día y al día siguiente empecé con el otro y al siguiente con el último. O sea, a libro por día porque no podía parar, y los otros dos sí que son más gorditos. Pero ya digo, me gustó muchísimo la ambientación. Yo entiendo que no es algo para todo el mundo, porque al final es algo... es histórico y de una época muy concreta y que tiene mucho detalle, pues, de la botánica que había, de tal, no sé, cosas que te tienen que interesar. Pero yo estaba súper dentro a raíz de, pues, leerme esta trilogía. Luego llegó El clan del oso cavernario y todo esto, y no sé, como que supuso para mí también eso, el hecho de descubrir una época, un periodo que me interesaba muchísimo y que me lo bebía. Todo lo que llegaba a mis manos relacionado con la prehistoria y tal, me lo bebía. Vamos a pasar ahora a la época de la veintena y os va a sorprender el primer libro que voy a sacar, porque es una autora que hoy en día no conecto con ella. Ya esta pista es pues crucial para saber a lo que me refiero, y es una autora que yo sigo leyendo por tradición. Se trata de Elizabeth Benavent y el libro del que hablo es Encontrando a Silvia. A ver, ya he dicho en alguna ocasión, yo no soy muy amiga ahora de la romántica contemporánea, me cuesta mucho más, ¿no? O me costaba mucho más porque estaba habituada a leer a Elizabeth Benavent, y como dejé de conectar con ella, pues como que le perdí el gusto a la romántica contemporánea hasta que recientemente he descubierto otras autoras, ¿no?, que me gustan. Pero en su momento, cuando yo descubrí a Elizabeth Benavent, conecté muchísimo con sus historias, porque yo estaba pasando un momento bastante malo, bastante malo. Digamos que lo que había sido mi vida hasta ese momento había sufrido un vuelco absoluto, y de repente todo lo que tenía había pasado a desaparecer de mi vida, ¿no? Entonces, pero a todos los niveles. O sea, vamos a abrirnos ya aquí en canal, me refiero a nivel laboral. De repente la empresa para la que trabajaba cerró y me quedé sin trabajo. De repente, pues yo había tenido una pareja y nos separamos y nos divorciamos, y me quedé, pues, en una situación pues un poco total opuesta, ¿no?, a la que estaba. Pérdida familiar, tal. Tuve en un periodo de 2 meses, hubo como muchos cambios brutales y radicales en mi vida. Entonces estaba un poco perdida, y no solo perdida, sino muy dolida, ¿no? Estaba herida. Y conocí por unas amigas a la autora, que estaban leyéndose el primer libro de Valeria. Ellas me lo decían como que eran algo, como que se habían enamorado del protagonista, que era maravilloso y tal. Yo estoy en desacuerdo un poco con eso, pero entiendo el punto de que les estaba gustando mucho la lectura, porque es una lectura muy ágil, muy adictiva, muy rápida. A mí se me hizo larga, o sea, quiero decir, es una historia alargada de una manera muy... no artificial, sino que te enfada el por qué se alarga la historia, pero es cierto que yo me los bebí en ese momento, y que además era justo lo que necesitaba ese refugio y ese lugar de sentirme comprendida, ¿no?, un poco. Y me leí los 4 libros de esta saga de Valeria en 3 días. Fue una cosa, porque claro, de repente no tenía nada más que hacer y no tenía nada más, y estos libros fueron refugio. Entonces recuerdo que en ese momento descubrí, o sea, como que investigué a ver si tenía algo más publicado, y justo había publicado esta biología ese año. Creo que estoy hablando de 2014. Entonces recuerdo que ese año, o sea, que en ese momento dije, pues voy a sacar los libros de la biblioteca. Evidentemente no estaban. El primer libro me lo prestaron y lo pude leer, pues lo mismo, en un día.
Y creo que para este, como lo sacó como un mes de diferencia, ¿no? Con un mes de diferencia, como que había sacado en mayo uno y en junio el otro, no sé, bueno, total, que cuando ya este lo publicaron, sí que me lo pude comprar. Me lo compré y lo leí. Y es que este libro fue catártico para mí, porque es cierto que de nuevo encontramos esta misma, no sé, estructura de historia que siempre suele hacer ella, pero como que aquí en este caso hay algo diferente, y es que nuestra protagonista se enamora de un cantante ultra mega famoso y bueno, hay cosas que pasan, ¿no? Entonces tiene como mucho, es un ambiente y un entorno muy diferente a lo que puedes encontrar en otras novelas. Y luego en esta historia hay un capítulo en particular que, bueno, yo estaba leyéndolo, empecé a leerlo ya por la noche, porque por la tarde había salido a comprarlo y por la noche empecé a leerlo, y hacia el final, serían, no sé, las 5 de la mañana, las 4 o las 5 de la mañana, estaba leyendo ese capítulo en particular y de repente no podía seguir leyendo porque estaba llorando a mares, llorando a moco tendido, pero veía borroso, no sabía, digo, es que no sé, y pensé, ¿qué hago? ¿Aprovecho que no veo para cerrar el libro y acostarme y descansar? ¿O me levanto, me lavo la cara y termino el libro? Y evidentemente la Rocío del pasado escogió esa segunda opción. Entonces, ya digo, este libro, aunque sí que tiene cosas de relaciones tóxicas, esos personajes que también se dejan arrastrar un poco por la situación, esas mujeres que todavía no se daban a valer hasta un momento ya muy extremo, entonces, aunque tiene todo eso, tenía algo más, ya digo, conecté mucho con ese momento por mis circunstancias personales. Fue catártico ese capítulo en el que, aprovechando la circunstancia que me estaba doliendo tanto de este libro, solté todas las emociones que tenía guardadas y fue, ya digo, un libro que me llamó muchísimo, me marcó y lo recuerdo a día de hoy con cariño, porque me ayudó mucho y fue compañía, fue refugio, y esa es la Elizabeth Benavent con la que yo conecté. Por eso sigo leyendo a día de hoy a la autora, porque en su momento fue mi lugar seguro. Y otro de esta década, por así decir, que me marcó y que fue inicio de algo más grande, fue Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, que, bueno, yo lo tengo en esta edición que siempre digo que es feísima. A mí me gustó mucho porque fue mi primer clásico, fue mi puerta de entrada, ¿no? en este mundo, en este tipo de literatura, ¿no? Y es que me encantó, me encantó. Yo sabía que esto no era, o sea, se vende como una relación romántica, sabía que clarísimamente no lo era, es algo muy tóxico, muy turbio, es o es conmigo o no es con nadie, es me has rechazado y te voy a hacer la vida imposible, vamos a hacernos daño, y un poco una familia muy tóxica también, no sé, es todo eso, que no es agradable, no es positivo y no es una relación romántica deseable en absoluto, pero cómo estaba escrito, la intensidad de sus emociones, la ambientación, yo me imaginaba ese Cumbres Borrascosas tan gris, tan opresivo y tan lleno de esas emociones negativas que tenían que impregnar esos muros, y lo viví muy intensamente, como digo, y fue mi puerta de entrada, mi descubrimiento a este tipo de literatura. A partir de leer a Emily Bronte descubrí pues un universo maravilloso de lectura. Continué con sus hermanas, me animé a leer a Jane Austen, que es un estilo diferente, pero que pues eso también, estamos hablando de literatura clásica, pues de la regencia victoriana, un poco todo esto, y me abrió pues a la idea de leer literatura escrita hace bastante tiempo, que me daba un poco de respeto, ¿no? Y pues eso, a pesar de que sigue siendo un tipo de lecturas que requieren un poquito más de tu concentración, porque el lenguaje que emplean sí que no es reciente, no es actual, pues sí que es muy satisfactorio porque tienes grandes historias, es maravilloso, tienes estilos muy diferentes, pero no sé, como una elegancia, ¿no?, al escribir que a mí me maravilla, como una intensidad también según de qué autor o autora estemos hablando en las emociones, porque no se podía ser tan explícito, no se era explícito y tenías que buscar la manera de transmitir esa intensidad de otra manera, como que conectaba mucho y era desgarrador en muchos casos, así es que fue importante porque fue, como digo, mi puerta de entrada. Y saltamos ya a
la treintena, mis treintas, lo que estoy viviendo actualmente, y voy a sacar un par de lecturas que me han marcado por alguna razón. Evidentemente, la primera no puede ser otra que El Imperio Final, que ya no se llama El Imperio Final, ahora se llama Nacidos de la Bruma. El autor ha querido que sea así. Y bueno, pues este es el primer libro de la primera era de la saga Nacidos de la Bruma. ¿Qué decir? A ver, es con el que yo empecé a leer al autor, porque yo ya había visto estos libros en sus ediciones antiguas de este señor gritando, ¿no?, con la boca abierta, que es una cubierta bastante fea, todo hay que decirlo. Y también había visto la cubierta original de Elantris, que es así como azulada y tal. Y bueno, pues yo ya conocía a este autor de oídas, ¿no? Y me daba la sensación, o sea, cuando vi la cubierta original de este libro con el señor de la boca abierta, decía, guau, esto tiene pinta de libro de terror, ¿no? Una cosa así. Y bueno, claro, nada más lejos de la realidad. Y se cruzó por mi vida una lectura conjunta de este libro, creo que fue por abril o mayo de 2020. Y fue, buah, o sea, fue brutal. Así es como yo entré en el mundo literario de Brandon Sanderson y en el Cosmer. Y es que me enganchó tantísimo, o sea, me lo leí súper rápido, me encantó el sistema de magia, me encantó esa capacidad que tenía para lo mismo, para evocarte y visualmente todo lo que te estaba contando, todo, o sea, los personajes, que había un amplio elenco de personajes y todos tenían un papel importante. No sé, como que me encantó ver la capacidad que tenía el autor de meterte en una historia tan grandiosa sin que te dieras cuenta. Sé que hay gente que ha empezado, por ejemplo, por El Archivo y luego cuando lee esto le parece inferior y entonces no lo disfruta tanto, pero como esto fue lo primero que leí, para mí fue como que me marcó mucho, ¿no? Y dije, jolín, este es un autor al que yo quiero seguir leyendo y esta es una fantasía que me va a hacer volver a conectar con este tipo de historias, ¿no? Entonces, pues eso, este es importante porque me hizo conocer algo en lo que todavía estoy inmersa, que es el Cosmer, que ya sabéis que ahora estoy terminando ya de ponerme al día para seguir con Viento y Verdad, que es el quinto de El Archivo de las Tormentas, que cierra ese primer ciclo. Y es que después de esto recuerdo, pocos meses después, en agosto creo que era, empecé a leer Elantris y El Camino de los Reyes, los dos a la vez, y fue como también súper intenso, ¿no? Estaba como totalmente obsesionada con su estilo, con su forma de escribir, con sus historias, con todo. Y ya digo, me ha marcado porque ha supuesto entrar en algo enorme, en algo muy grande. Y también, de nuevo, conectar con historias extensas, ¿no? Y con libros que, como El Archivo, tienen 1400 páginas, ¿no? Entonces es como, puedo con todo, porque si leo a este señor, cualquier libro es posible. Y por último os voy a hablar de un libro, pero viene en representación de otro, que también fue una lectura previa y que supusieron algo a nivel más personal y más íntimo. Y estoy hablando de El pájaro que llevo dentro vuela donde quiere, o, acompañando un poco a este y como una lectura que hice previamente, Solanin, que es un manga. Ya os he explicado en más de una ocasión lo que han supuesto para mí a nivel personal, a nivel de analizarme, evaluarme a mí misma, de darme cuenta de que no quiero encajar en ningún molde, de que, como diría mi tatuaje que dice Stay Wild, prefiero permanecer salvaje, no estar dentro de lo que la gente espera de mí. Temí siempre decepcionar a mi familia porque, pues eso, es como esa presión, esa mochilita que yo llevaba de como puedo hacerlo, tengo que hacerlo, ¿no? O como siempre se me ha dado bien estudiar, siempre he sacado buenas notas, pues mi objetivo tiene que ser sacarme la mejor carrera posible y obtener un superpuesto en el que ya tenga mi vida asegurada para toda la vida. Y es que lo estuve haciendo hasta que vi que yo no soy esa y que no era lo que me hacía feliz y que cargar con las expectativas de los demás había lastrado parte de mis decisiones a lo largo de mi vida, ¿no? Y lo que yo quería era, sí, me gusta estudiar, pero yo quiero estudiar por amor a aprender, ¿sabéis? No porque
pretenda estar toda la vida sentada en un puesto de trabajo que pues como que ya me constriña y sea lo único que voy a hacer todos los días de mi vida. Quiero seguir aprendiendo cosas nuevas, quiero seguir conociendo el mundo, quiero seguir explorando y quiero dejar esas expectativas que los demás tienen para ellos mismos, ¿no? Entonces, esto es lo que aprendí un poco con Solanin y con este libro. Me autoanalicé, vi que si había algo en mi vida que no encajaba, precisamente era eso, y fui clara con mi familia en ese sentido, que además ellos no lo hacían ni mal ni conscientemente, sencillamente daban por hecho que era así, porque como yo nunca había llevado la contraria, entendían que era lo que yo también quería, y nunca había sido clara ni conmigo ni con ellos. Y hubo una conversación que tuve que dije, ¿y si en vez de esto os hubiera dicho que quería hacer esto otro? Y me dijeron, habríamos estado orgullosos. Y me di cuenta de que era yo misma la que estaba poniéndome esa presión, porque había hecho mías las expectativas de los demás y me daba miedo decepcionarles y decepcionarme a mí por no llegar o por no cumplir eso, ¿no? Hasta que dije, pues mirad, es que no quiero hacer esto, que era algo como un objetivo, ¿no? A largo plazo, o una oposición o algo así. Dije, no quiero hacerla, no soy yo, no va a pasar. Y esto ha sido de lectura súper reciente, porque fue a finales del año pasado, pero el que digo de Solanin fue cuando tuve esa conversación y cuando tuve esa reflexión conmigo misma y con los que me quieren, y pude encontrar por fin ese lugar que era el mío, ¿no? En un origen. Y hasta aquí todas estas lecturas que, bueno, pues me ha encantado hacer este viaje, porque he vuelto a cada una de estas épocas y es algo, pues eso, como que son recuerdos a los que le guardo mucho cariño, y así pues tenéis un poco el marco más amplio para conocerme un poquito mejor a través de la literatura y de esos momentos con los que relaciono la lectura de cada uno de estos libros que os he traído. Y bueno, pues espero que os haya gustado, que hayamos conectado un poquito más, y que, bueno, pues me encantará saber también cuáles son esos libros que os han marcado en cada una de las épocas de vuestra vida y que han sido especiales por alguna razón. No sé, me parece algo muy íntimo y una manera muy bonita de conectar con todo el mundo, con quienes estáis al otro lado de esta pantalla, cuando ahora mismo estoy aquí hablando sola, pero sé que no estoy sola. Así que, pues eso, nada más, ya solo me queda recordaros que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo, y el enlace al grupo general del Club de Lectura. Y muchísimas gracias por estar aquí vídeo tras vídeo, por acompañarme en los días especiales como este que llegará mañana, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.